Hola a todos, soy Alex, pero pueden encontrarme en Instagram como AletGet96 y esta vez vengo a traerles un video algo disruptivo. Todo el mundo siempre habla de que S-Log es el mejor perfil de color para usar en una cámara Sony, pero ¿esto realmente es cierto? La razón principal del por qué hago este video es porque veo muchos colegas y aprendices usar S-Log en cualquier situación que a mí no me parecen necesariamente adecuadas, y cuando les pregunto el por qué lo hacen, ellos no saben cómo responder o simplemente me dicen porque así me lo recomendaron en internet. Entonces hoy vengo a desglosar y romper un poco el mito del S-Log. Antes de empezar quiero explicar un término que voy a utilizar mucho en todo el video, el rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Básicamente es la distancia de la luz entre el punto más oscuro y el punto más blanco que una cámara puede captar a la vez. Mientras más rango dinámico tenga una cámara, su sensibilidad a las sombras y a las altas luces es mayor, y eso significa que podemos tener más información y por ende una mejor imagen. La luminosidad se mide en pasos o stops, entonces mientras más stops pueda captar, mayor rango dinámico tiene una cámara. Para que lo puedan entender de una manera más fácil, lo voy a explicar con una cámara. Tengo la cámara en una exposición media y ahora quiero ganar detalle en las altas luces, así que expondré el cielo. Como pueden ver, ahora la parte de la sombra se pone totalmente oscura o negra, o sea, perdemos información por más que en la vida real yo pueda ver lo que hay realmente en esa zona. Ahora, si expongo a las sombras, pasa exactamente lo mismo, pero ahora en las altas luces. El cielo se pone totalmente blanco y pierdo todo el detalle que había en él. Esto pasa debido al rango dinámico de la cámara. Si la cámara tuviese un rango dinámico mucho mayor, este efecto no pasaría y probablemente veamos más información en las sombras y en las altas luces. Y si el rango dinámico de la cámara fuera menor, este efecto sucedería mucho más rápido. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. En este caso he sacado unas fotografías del Twitter del fotógrafo Martín Crespo que creo que pueden servir bastante para este ejemplo. En esta primera imagen podemos ver que hemos expuesto a las sombras, es decir, que hemos recuperado la información de las sombras, pero automáticamente, debido al rango dinámico, hemos perdido la información en las altas luces. En esta segunda imagen hemos hecho lo contrario, hemos expuesto a las altas luces y por eso tenemos información en las altas luces, pero por consecuencia hemos perdido las sombras. ¿Por qué? Porque el rango dinámico del sensor no puede captar ambas al mismo tiempo. Por lo menos no en estas fotografías. Esto suele suceder muy seguido en muchas ocasiones y nosotros como director de fotografía deberíamos conocer cómo funciona mejor nuestra cámara. Ahí depende de nosotros y de nuestro criterio si queremos salvar las sombras o salvar las altas luces. Obviamente con el uso del S-Log podemos llegar a un punto intermedio. Ahora, en esta última fotografía vemos que sí tenemos información tanto en las altas luces como en la sombra. Eso significa que esta fotografía tiene un mayor rango dinámico. Nosotros en video podemos conseguir un efecto muy similar si es que exponemos correctamente con el S-Log. Ahora, que esto suceda en nuestra cámara, ¿significa que nuestra cámara es mala? No realmente, pero mientras más nivel tiene una cámara, por lo general suele tener un mayor rango dinámico. Ahora, solamente para poner en contexto, ni siquiera una cámara de cine de Hollywood como las Panavision o las Arri tienen el mismo rango dinámico que un ojo puede captar. Entonces, por lo menos hasta la actualidad, no hay ninguna cámara que pueda captar todo lo que nosotros podemos ver. Resumiendo, el rango dinámico es la capacidad que tiene una cámara para captar simultáneamente el punto más oscuro y el más claro en una toma. Ahora, ¿qué es el S-Log o S-Log? El S-Log o Sony Log es una curva gamma logarítmica cuya finalidad es conseguir la mayor cantidad de detalle en las altas luces y en las sombras, además de una gama de colores mucho más amplias. En pocas palabras, nos ayuda a conseguir un mayor rango dinámico. En términos prácticos, es un perfil de color que homogeneiza la imagen mediante un descontraste y desaturación que hace que la imagen se vea plana o flat. Hace que los puntos más iluminados se vean menos intensos y las sombras se vean menos oscuras. De esta manera, la cámara puede captar mejor las altas luces y las bajas luces y en consecuencia incrementa el rango dinámico de nuestra cámara. Esto permite que en postproducción podamos recuperar más información y detalle, además de un manejo más personalizado del color. ¿Qué es el Rec 709? Hay otro término que necesito que conozcan, Rec 709. Normalmente las cámaras cuando grabas por defecto o normal te tiran la imagen en Rec 709, que es básicamente el calibre estándar para todas las pantallas. Este perfil de color tiende a exagerar las altas luces y las sombras, además de saturar los colores para hacerlos ver más vibrantes. Los blancos se ven más blancos, los negros se ven más negros y por lo general todos los colores se ven más fuertes. Se podría decir que Rec 709 es el color normal que nos botaría nuestra cámara o celular si es que lo grabamos en modo automático.
¿Por qué grabar en S-Log y no en Rec 709? Grabar directamente en Rec 709 significa en la mayoría de casos perder los detalles de las altas luces y la información de las sombras, justamente porque todo está exagerado. Las altas luces se mezclan y terminan siendo todo blanco y la mayoría de áreas oscuras se ponen totalmente negra. O sea, en resumen, perdemos rango dinámico. Esto se solucionaría si grabamos en RAW, así como se hace en fotografía, y de esta manera manipular la exposición para recuperar las altas luces y salvar las sombras a nuestro gusto en postproducción. Lamentablemente, no todas las cámaras de video pueden grabar en RAW, y la alternativa más cercana que tenemos es el Log. En el caso de Sony, el S-Log. Entonces, ¿es el S-Log el mejor perfil de color para grabar en Sony? Seré directo, yo solo recomiendo usar S-Log a quienes ya tienen experiencia usándolo. Un mal uso del S-Log en situaciones innecesarias puede causarte ruido o una calidad de imagen muy mala, y esto se nota muy rápidamente. Entonces, ¿cuándo no grabar en S-Log? No grabes en S-Log si no sabes exponer. El S-Log se usa de una forma muy diferente que los otros perfiles de color. Suelo ver en internet esa tonta regla de que tienes que sobreexponer 2 pasos para que siempre te quede bien el S-Log. Y en realidad esa regla es muy subjetiva y no siempre funciona, porque dependerá mucho del contexto, qué tantas luces altas tengas, qué tantas luces bajas tengas. O sea, depende mucho de la situación en la que estés. Personalmente yo utilizo el ETTR o el Expose to the Right, o en español, exponer a la derecha, cuando utilizo el S-Log. ETTR es una técnica que consta en exponer la imagen lo más brillante posible sin llegar a quemar ningún área de la imagen. Esto siempre manteniendo el ISO base. Es importante mantener el ISO base para poder tener la mejor calidad de imagen. Exponiendo de esta manera, lo que se quiere lograr es conseguir la mejor calidad posible que nuestro sensor digital nos pueda otorgar. Y ya luego en postproducción nivelamos los niveles sobreexpuestos y dejamos la toma como queremos. Su nombre proviene del histograma, ya que al usar esta técnica, por lo general, nuestro histograma siempre estará tirado para la derecha. Yo uso esta técnica de exposición siempre que grabo en S-Log con mis Sonys, y hasta ahora todo me va muy bien. Vale, ahorita estamos grabando y vamos a mostrar el ETTR. Estamos en ISO 800 y ahora vamos a hacer el ETTR. Vamos a subir lo máximo que nos permita sin quemar. Ahora, aquí lo hemos quemado, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo sin LUT para ver realmente cómo está nuestro histograma, y vemos que todavía tenemos un poquito más de espacio para abrir el diafragma y tener más iluminación. Una mejor exposición, llegamos al límite y aquí podemos ver que ya estamos llegando al límite, entonces yo doy un poquito más de espacio por si acaso, y ahí en teoría ya estamos exponiendo en ETTR, y luego pasando la postproducción podemos recuperar sombras, ¿no? Si yo le coloco el LUT encima, da la impresión de que está sobreexpuesto todo, pero en nuestra computadora nos vamos a dar cuenta que en realidad tenemos más información en las sombras sin haber quemado las altas luces. No grabes en S-Log si no sabes colorizar. De nada te sirve intentar ganar rango dinámico si tu calidad de video va a terminar siendo opacada por un mal grading o por solo aplicar un LUT sin saber realmente cómo colorizar. No grabes en S-Log si tienes poca luz. La principal razón para grabar en S-Log es ganar rango dinámico. ¿Qué rango dinámico vamos a recuperar si grabamos en un lugar oscuro donde no hay información? Entonces, ¿cuándo grabar en S-Log? Básicamente la respuesta a esta pregunta es casi todo lo opuesto a lo anterior. Entonces yo recomendaría usar S-Log en las siguientes situaciones. Cuando grabamos con mucho contraste. Si estamos en un ambiente donde hay muchas luces altas y hay sombras muy fuertes, grabar en S-Log nos ayudará a poder definir mejor estos puntos. Por ejemplo, si estamos en exteriores a plena luz del día o en lugares donde tengamos total manejo de la luz como un estudio. 2. Si tenemos recursos, tiempo y un flujo adecuado para una correcta colorización. Efectivamente, el S-Log nos puede dar el mejor resultado en nuestra cámara, pero solamente si lo sabemos usar. Si no lo manejamos tan bien, hay otras opciones como el HLG o el Cine, que no implican muchas complicaciones de uso. ¿Qué S-Log usar? ¿S-Log 3 o S-Log 2? Si tu cámara es de 8 bits, usa S-Log 2. Como por ejemplo si tienes la Sony A7 III, A7C, A6400, A6600, etc. Si tu cámara es de 10 bits, usa S-Log 3. Aquí entran cámaras un poco más costosas como por ejemplo la FX6, la FX3, la A7S3, A7 IV, FX30, entre otros. Ahora, esto tampoco es una regla. Yo por ejemplo grabo generalmente todo en S-Log 3 y esto es debido a que mi cámara principal, que es la FX6, graba en S-Log 3 y ya estoy acostumbrado a tener ese flujo. Además que de esa forma puedo matchear todas mis cámaras de una manera mucho más rápida. Si no es tu caso, te recomiendo iniciar probando lo que te dije: 8 bits para S-Log 2 y 10 bits para S-Log 3. Y de esta manera, de paso vas experimentando con la colorización.
¿Qué perfiles de Sony recomiendo yo para grabar y en qué situaciones? S-Log 2. Cuando tienes un buen control de la imagen y quieres tener la mayor calidad posible en tu cámara de 8 bits. Recomiendo fuertemente no usarlo de noche, ya que incrementa muchísimo el ruido. S-Log 3. Úsalo cuando quieras tener la mayor calidad posible en tu cámara de 10 bits. En este caso, en algunas cámaras no es necesario sobreexponer para nada. Pero este es un tema un poquito más complejo y si tienes S-Log 3 probablemente ya sepas un poquito más sobre la exposición. Cine 2 y HLG3. Me parece una muy buena opción para grabar cuando quieres hacer postproducción sin tener que complicarnos con una exposición diferente a la que ya conoces y de paso evitar el ruido en la imagen. Lo consideraría como un intermedio entre el Rec 709 y el S-Log. Y como te dije, el S-Log se suele exponer muy diferente a comparación del Cine 2 y el HLG3 que los puedes exponer de manera normal. Rec 709 o perfil neutro. También lo encontramos en la mayoría de Sonys como PP0. Es básicamente la imagen con todos los colores posibles ya incluidos. Este es el perfil que yo suelo usar en proyectos de bajo presupuesto o proyectos que no requieran de algún trabajo de postproducción, ya sea por tiempo o por recursos. Entonces, mi conclusión final sería, ¿es S-Log lo mejor para Sony? Mi respuesta en corta es solamente si sabes usarlo. Un mal S-Log se ve mucho peor que un mal Rec 709. De todas maneras, yo los animo a jugar con los diferentes perfiles de colores para que prueben cuál es el que se acomoda más a su flujo. Recuerden que todos grabamos en contextos y en situaciones diferentes, entonces no hay un perfil perfecto para cada uno de nosotros. Ustedes tienen que encontrarlo. Yo los animo a jugar con los diferentes perfiles de colores para que prueben cuál es el que se acomoda más a su flujo. Espero poder haberlos ayudado y cualquier duda que les surja, no duden en dejármela. También puedes seguirme en mi Instagram, donde suelo subir mis proyectos y los detrás de cámaras. Además que podemos estar en un contacto más directo por ahí. Sin más que decir, espero que este video realmente los haya ayudado y nada, muchas gracias y adiós.